Vale, pues estamos en directo. Buenas a todos, buenas tardes y buenos días a los que estéis en otro uso horario. Estamos con Ray González. No sé si es la penúltima o la antepenúltima entrevista del día. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? Hola, hola Manuel, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerte que hayas accedido a colaborar con nosotros, a estar aquí y bueno, a compartir un rato charlando de cosas que seguro que les resultan muy interesantes a todos los que estén aquí. Sí, Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y por tener un espacio, ¿no? En este evento, pues tan importante y tan interesante que es este encuentro contextual. muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si empiezo Ray, presentándote un poco para los que no te conozcan? Y para los que ¿Vale? sí te Sí. conocen, que te conozcan un poquito mejor, como dije antes. Bueno, Ok. pues Ray González es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, ¿no? Ujú. Y bueno, tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual de Hidalgo. También tiene un máster en análisis conductual aplicado en ABA, es miembro directivo de ITECOC, psicoterapeuta en la práctica privada, encargado del departamento psicopedagógico en instituciones privadas, cuenta con diplomados en terapia cognitivo-conductual nivel básico y avanzado por el Instituto Vida Racional, es estudiante en terapias contextuales de Málaga, España, aquí, ¿no? Exacto. Claro. Corresponsal de la página de divulgación psicológica y Viviendo ABA. Ha recibido entrenamiento en distintos modelos terapéuticos basados en evidencia, con distintos psicólogos en Latinoamérica y Europa, escritor de artículos divulgativos y tiene el curso de especialización en terapias contextuales por el MIPSAI. Ujú. Además, es miembro activo del grupo Acobeo, España. O sea, es un currículum bastante completo. Y bueno, Ray, viendo el itinerario que has seguido, empezaste con la rama cognitiva, ¿no? Pero ahora estás bastante metido en el ámbito contextual. ¿Qué te llevó a tomar este viraje teórico? Y realmente yo creo que fue, no lo sé, no sé, nunca he revisado bien esa parte, esa historia. Lo que sí tengo bien claro es cómo me metí en el ámbito cognitivo o cognitivo-conductual. Fue durante mi formación de grado en la licenciatura. Uh -huh. Y lo que pasó es que el profesor, que le mando un saludo al profesor Javier Godínez de acá de México, nos instruyó también además en principios de comportamiento. Entonces, cuando tú, creo yo, o al menos esta fue mi experiencia, cuando tú estás bien formado en principios de comportamientos, creo que es un poco complicado no ver eh, algunas otras tecnologías o algunos otros modelos teóricos que tienen una alta evidencia de su eficacia desde Uh esta -huh. perspectiva, desde una perspectiva más analítico-conductual. Entonces creo que aunado a ello, la evidencia, la literatura y el acercamiento a través de las redes también con otros colegas, pues creo que fueron jalándome, fueron moldeando el hecho de que pues yo estuviera más, ahora, hoy por hoy, más centrado, ¿no? En lo que es este ámbito de lo contextual o lo analítico conductual. Uh -huh. Bueno, en relación a los modelos, estaba revisando antes un artículo de Marino Pérez y hubo una frase que me llamó mucho la atención y que dijo, a ver qué opinas tú. El paciente no necesita tanto una explicación verdadera, sino una verdadera explicación. Esto es una manera de plantarle cara un poco a la tendencia del discurso de poder del que hablaba Foucault y que es tan predominante en medicina, que a lo mejor te dice lo mismo que tú les has dicho, pero en latín, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? ¿Es necesario sobrecargar al paciente con explicaciones teóricas o cómo manejas tú la necesidad de información que tienen las personas que acuden a consulta? Pues mira, eso que plantea Marino Pérez es algo bastante interesante. Eh,
como yo entiendo esta cita que acabas de realizar de Marino Pérez, tiene mucho que ver, ¿no? Con estas múltiples explicaciones que hay, pues, en la práctica clínica sobre los problemas psicológicos o sobre los motivos de consulta que, pues, las personas llegan a consultar, ¿no? Existen múltiples explicaciones de modelos basados en la evidencia, pero que las explicaciones muchas veces caen en algunas explicaciones con poco sentido realmente, ¿no? Con poco solidez teórica o con poca base experimental. Eh, Hay explicaciones que podríamos dar, por ejemplo, desde la terapia cognitiva de un problema psicológico, y hay explicaciones que podríamos dar también desde el análisis de la conducta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas explicaciones? Muchas veces igualmente me he encontrado en las redes, ¿no? Si hay algún problema en utilizar, digamos, algunos conceptos, tanto de terapias de primera, segunda o tercera generación, basados en evidencia, desde luego, si hay algún problema con utilizar conceptos que resultan a veces en ficciones explicativas o en constructos hipotéticos. Y yo digo que sí, mi pensar acerca de ello es que sí hay una gran diferencia, porque cuando hablamos nosotros de constructos hipotéticos, cuando hablamos de ficciones explicativas, para explicar un comportamiento o para explicar un patrón de comportamiento problemático, pues resulta en problemas tanto filosóficos, epistemológicos y pragmáticos. Si la cuestión es por cuestión del lenguaje, si es por hacerlo más fácil o más asequible para el consultante, es totalmente posible utilizar palabras que se adecúen al lenguaje de la persona que tenemos delante, que sean de su uso común, sin recaer precisamente en explicaciones que sean ficticias o que sean constructos hipotéticos. Creo que una cualidad de un terapeuta que se autodenomina, ¿no? Analítico conductual o contextual, debemos de manejar esa habilidad, ¿no? El doble lenguaje, ¿sí? Que es sencillo o asequible para el consultante, pero que no deja de ser conceptualmente sistemático con las asunciones filosóficas que asume el análisis de la conducta, ¿vale? Y hablamos, pues, del determinismo, del monismo, del materialismo, ¿vale? De la replicación, de la experimentación, la parsimonia, la duda filosófica. Entonces creo yo que es posible adaptar un lenguaje, que esto le corresponde obviamente al terapeuta, al lenguaje del consultante sencillo, asequible, sin caer en constructos hipotéticos o ficciones explicativas. Creo yo que, al menos eso es lo que entiendo, a lo que Marino Pérez se puede estar refiriendo. Podemos dar una explicación de cualquier fenómeno, y puede haber un montón de explicaciones de ese fenómeno, pero hay de explicaciones a explicaciones. Hay explicaciones que van a tener mayor sentido en cuanto a la solidez teórica y la fundamentación experimental. Claro. Y ahora que estamos hablando de... hemos introducido dos conceptos, por un lado el lenguaje y por otro lado de los distintos marcos teóricos, ¿no? ¿Qué opinas tú del hecho de que suponga quizá una barrera, el distinto lenguaje que hay entre muchas de las terapias, que puede suponer un hermetismo entre ellas, entre la comunicación que hay entre las distintas investigaciones y tal, que al final eso lo que fomenta es que se cree un círculo cerrado, donde unos investigadores de un marco teórico no toman como referencia nunca o no se interesan por los que investiguen los otros. ¿Cómo crees tú que deberíamos abordar ese hermetismo del lenguaje que tenemos actualmente en psicología? Bueno, esto es algo bastante interesante y bastante importante, porque creo yo que es de mucha relevancia el hecho del lenguaje que entre profesionales se maneja. La psicología, como una ciencia natural que pretende ser, al menos desde el análisis de la conducta, de esta manera se ve la psicología como una ciencia natural,
A diferencia de otras ciencias naturales, como lo que es la física, la química, encontramos este problema, que dentro hay muchísimos subgrupos con muchísimos profesionales teóricos que manejan lenguajes distintos, que se argumenta que a veces es para referirse a un mismo fenómeno. Entonces, esto es un problema porque muchas veces entre mismos profesionales, entre mismos teóricos, se debate, ¿no? Precisamente un sano debate que es bastante importante e interesante que exista, la cuestión de los conceptos, la cuestión del lenguaje que se utiliza. Algo que yo siempre voy a señalizar y algo que siempre voy a criticar es precisamente eso, que el hecho de que se necesite comunicar, por ejemplo, ¿no? Retomando la pregunta anterior, a un consultante, a un paciente, a un cliente o como queramos llamarle, la explicación de su problema, una explicación funcional, cómo se fue moldeando cierto repertorio conductual a lo largo de su vida. No es necesario recurrir a constructos hipotéticos para que lo pueda entender. Podemos utilizar un lenguaje común para que pueda entenderlo. Podemos utilizar un lenguaje metafórico para que pueda entenderlo. En su propia mitología, ¿no? Claro, y eso no significa que estemos cambiando las asunciones filosóficas de la cual partimos con esta explicación que damos. Sin embargo, se utilizan a veces palabras que sí cambian todas estas asunciones filosóficas, porque detrás de esas palabras hay todo un bagaje filosófico y hay un uso que se le ha dado común de determinada manera. Cada vez que nosotros utilizamos conceptos de segundo término o de un segundo nivel, pasan dos cosas. Pasa que la persona que lo lee, el oyente, puede entender cualquier cosa, pero eso no sería, a mi ver, una culpa del oyente, sino que sería una responsabilidad del hablante, del que escribe, del que explica, que precisamente o no explica el concepto como pretende hacerlo, lo más claro posible, y que pues la persona por ello entiende cualquier otra cosa. Y esta es una, ¿no? Y de no ser así, ¿por qué no utilizar conceptos que sean perfectamente posibles de adaptar a todas las asunciones filosóficas que hay detrás pues de esta ciencia? Entre colegas, entre profesionales pasa lo mismo, ¿no? Vemos un fenómeno, por ejemplo, verbal, vemos un fenómeno cognitivo, vemos un fenómeno relacional, vemos un fenómeno de muchos tipos y nos referimos quizás a un mismo evento, ¿vale? Claro. Entonces, creo que es importante ir en esa dirección hacia la unificación precisamente de un lenguaje para que la psicología pues, pueda tener o mantener este estatus como una psicología, como una ciencia natural, pues por derecho propio. Eso sería muy interesante, la verdad, una unificación del lenguaje que tenemos en psicología. Y lo que estás diciendo me está recordando al debate, también hablando de lenguaje, que hay respecto a la RFT, a la teoría del marco relacional, que ha recibido muchas críticas también por parte de los analistas de conducta, principalmente porque se podría explicar también mediante principios de aprendizaje básicos y por tanto lo que se estaría haciendo con la teoría de la RFT sería, aquí en España se dice matar moscas a cañonazos, que es cuando enfrentas un problema menor complicándolo todo mucho, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué opinas tú de la teoría de la RFT? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mi postura ante la RFT, ya quizás algunas la conocen, y es que precisamente la RFT tiene, así como tiene mucha investigación y muchos resultados, y es bastante útil en la práctica clínica y demás, así también tiene muchas críticas por parte de muchos teóricos y analistas de la conducta, y no solamente de un lado, sino que las críticas vienen de muchas vertientes, vienen de varias partes, ¿no? Algunas veces vienen precisamente del lenguaje, lo que estábamos hablando hace rato, vienen esas críticas acerca del lenguaje que se utiliza en RFT, que a veces cae precisamente en un lenguaje medio, en niveles
conceptos medios que pareciera que siguen siendo constructos hipotéticos y ficciones explicativas. Otras veces, otras críticas de otros autores vienen precisamente de los tipos de estudios que han hecho, ¿no? Comparan, por ejemplo, la aplicación clínica del RFT con la aplicación clínica de las técnicas cognitivas o de la teoría cognitiva. El hecho de que cuando tú apliques precisamente, ¿no? O hagas un programa de entrenamiento en RFT o hagas un programa de entrenamiento en reestructuración cognitiva o algo así que tenga que ver con la teoría cognitiva, va a ocurrir un cambio, va a ocurrir algún otro fenómeno, ¿no? Pero esto no significa que el hecho de tener múltiples estudios que demuestren una eficacia no es sinónimo de tener una base teórica sólida también. Es lo mismo que ha pasado con la terapia cognitiva y con la teoría cognitiva. Hay un montón de estudios que de hecho la terapia cognitiva sigue siendo, la terapia cognitivo-conductual sigue siendo el gold estándar para muchos problemas psicológicos porque tiene infinidad de evidencia de su utilidad y su efectividad, pero esto no significa que la teoría que estén utilizando realmente tenga una sólida fundamentación experimental. Lo mismo se ha criticado con la RFT, que tener muchísimos estudios no es sinónimo de esto. Otras de las críticas que se han hecho de la RFT también, pues vienen acerca de los fenómenos mismos que se están estudiando, a la cual la RFT es una explicación de ellas. Debido a que la RFT es una aproximación al estudio del lenguaje o la cognición, llamados o autodenominados post-skinneriana, estos fenómenos que ocurren de la RFT, que es precisamente la equivalencia que ellos dicen de estímulos, que no es lo mismo la equivalencia funcional, ¿vale? Porque son dos términos parecidos pero distintos. La explicación que ellos dan, bien que se podría abordar con otros paradigmas. Tales están los paradigmas del condicionamiento clásico. Y una de las críticas que viene precisamente a utilizar estos paradigmas para explicar los fenómenos que asume o trata de explicar la RFT es precisamente desde una cuestión teórica y una cuestión práctica. Tonneau, por ejemplo, en concordancia con algunos otros autores, explican que el reforzamiento positivo, teóricamente al menos, se ha demostrado que el efecto sobre una clase de respuestas, ya sea pública o sea encubierta, es aumentar la frecuencia futura o alguna otra dimensión de esa clase de respuestas. Sin embargo, la generalización que se da de esa clase de respuestas operantes no es suficiente explicarla con el reforzamiento positivo, porque dentro de esa generalización, dentro de la generalización de contexto, dentro de la generalización de respuesta también, ocurren otros fenómenos que aquí puede entrar precisamente el aprendizaje estímulo-estímulo, que precisamente es de lo que se encarga el paradigma del condicionamiento clásico, que podría aportar muchísima información de una manera más parsimoniosa y de una manera aún con ello más congruente con las asunciones filosóficas del análisis de la conducta que la teoría del marco relacional. Cuando hablamos, por ejemplo, que una persona con un repertorio verbal amplio, como un adulto, por ejemplo, arbitrariamente, ¿sí? Crea estos marcos relacionales, es como lo mismo que decir que la rata sabe cómo presionar una palanca. A nivel teórico y filosófico es exactamente lo mismo. Porque aquí, cuando decimos que la rata sabe, estamos nosotros atribuyendo un comportamiento a un fenómeno cognitivo interno, ¿vale? No es una explicación ambientalista. Por lo tanto, no es la rata la que sabe presionar la palanca. Esto lo decimos coloquialmente. Pero la explicación desde el análisis de la conducta es que la rata ha aprendido, que esto significa que hay un cambio relativamente permanente en el comportamiento de la rata, que se ha dado gracias al ambiente y que se ha dado gracias a que hay un experimentador en una situación experimental, claro, en una caja de Skinner, por ejemplo, donde ha programado la caja o él mismo ha otorgado ciertas contingencias a la respuesta de la rata. Entonces, una persona, ¿sí?, que arbitrariamente crea más marcos relacionales o enmarca más respuestas operantes, es lo mismo decir que la rata sabe.
porque estamos poniéndolo dentro de la persona, estamos poniendo como un fenómeno cognitivo interno distinto a el estatus ontológico de otro tipo de respuesta. Las explicaciones que vienen del condicionamiento clásico nos dicen que hay formas de que una persona pueda hacer, que una persona pueda tener en su repertorio más bien comportamientos funcionalmente equivalentes y que haya estímulos que también tienen equivalencia funcional y que no se han dado con un emparejamiento directo, ¿vale? Porque esto es algo que pregunta siempre la RPT Claro, cuando y se eso me lo asume, hace la cuando se RFT. asume la explicación del condicionamiento clásico. Hay formas de hacerlo, hay formas de que, que un estímulo, el estímulo A con el estímulo B, sean funcionalmente equivalentes sin estos estar o aparecer juntos en ningún punto. ¿Sí? Hay explicaciones triviales y hay explicaciones no triviales, es decir, más completas, más complicadas. Pero eso no quiere decir que no sea posible. Una de las cuestiones que asume los paradigmas o los que defienden paradigmas como el condicionamiento clásico para la explicación de los fenómenos de generalización, sobre todo de las respuestas encubiertas, que no es de la RFT y que no es desde la equivalencia de estímulos de Sidman, y que se asume el condicionamiento clásico como explicación, es que en algún punto de la historia de aprendizaje del sujeto o de esta persona, ocurre este emparejamiento estímulo-estímulo. Lo que pasa es que en el condicionamiento clásico es una cuestión de grado, y como ha ocurrido en la historia en algún punto de la historia de aprendizaje, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, saber exactamente cómo ha ocurrido este emparejamiento. A diferencia de que una persona arbitrariamente, solamente porque tiene la capacidad, ha enmarcado, relacionado estas cuestiones. Creo yo que es más congruente la asunción, ¿sí?, del condicionamiento clásico con las asunciones filosóficas del análisis de la conducta que la segunda, que la de la RFT. Además de ello, cuando se argumenta precisamente que una persona, como un niño, como un sujeto, como un niño con poco repertorio verbal, puede desde chico empezar a tener muchos marcos relacionales o mucho comportamiento relacional, no es el niño quien lo hace arbitrariamente. Cuando recibe entrenamiento por parte del terapeuta o cuando recibe entrenamiento por parte del experimentador, es el terapeuta, es el experimentador, parte del ambiente, quien empieza a hacer esos emparejamientos. No es el niño que arbitrariamente, como si hubiera otra dimensión, empieza a hacer esa enmarcación. Estas son algunas de las críticas que yo comparto, desde luego, que se le ha hecho a la RPT. Además de ello, otras de las críticas que hay es precisamente que a nivel práctico, es decir, en la clínica, al menos, se puede prescindir totalmente de la RPT, ¿vale? Utilizando los principios conceptuales conductuales básicos que ya tenemos, que no son más que descripciones generalizadas de relaciones funcionales entre clases de respuesta y el ambiente. Entonces, de esta manera se ha prescindido totalmente de una teoría de los marcos relacionales y hay, digamos, resultados muy, muy parecidos, muy semejantes. Otra de las cuestiones es que para la TMR, el concepto que ellos utilizan es raro conductualmente o conductualmente problemático, no recuerdo ahora mismo bien, que un organismo sin repertorio verbal pueda comportarse verbalmente. Si nosotros asumimos la definición de la teoría del marco relacional del comportamiento verbal, claro, sería problemático que un animal, por ejemplo, no humano, tuviera comportamiento verbal, porque para que sea comportamiento verbal, tiene que estar enmarcado en alguno de estos marcos, ¿vale? Pero si nosotros tomamos una definición de comportamiento verbal funcional, tal y como lo hacía Skinner, ¿vale? Un animal puede tener completamente comportamiento verbal. Puede tener mandos, puede tener intraverbales, puede tener un montón de comportamientos, ¿vale? Entonces, estas críticas son las que se le ha hecho. ¿Cómo? ¿Eso se da? ¿En los animales? Este tipo de comportamiento verbal, como el que, sí, como los mandos y los tactos.
Bueno, Claro, sí, bueno, nos vamos claro. sin... Cuando un perro que llega a ver a su dueño o llega a ver con la persona que vive en la casa, escucha la puerta o lo ve llegar, entonces el perro va, se sienta, empieza a ladrarlo, a menearle la cola para que le dé de comer. Cuando ha habido ensayos anteriores de esto, ha ocurrido en su historia de aprendizaje y es si a estos le sigue precisamente Mm, que de comer al perro. claro. Hay perros o hay animales, cuando tú haces un ruido, cuando tú haces un silbido, por ejemplo, o lo llamas por su nombre, el perro o cualquier otro animal responde, ¿sí? Con un ladrido o de la manera que se comunique. Y esto puede ser totalmente un intraverbal también. Entonces, si nosotros hacemos una definición funcional del comportamiento verbal, claro que también los animales sin repertorio verbal, tal como son los humanos, pueden tener comportamiento verbal. Y esto sería conductualmente extraño, creo que es la palabra que utilizan, para la RFT. Mm, Al punto que quiero llegar es pues que la RFT es útil, claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Vemos que a través de la práctica clínica, cuando se dice que se utiliza técnicas de RFT, no es más que eso, técnicas, ¿vale? Técnicas que mm, se han diseñado, ¿vale? Con base en la teoría del marco relacional, pero que no se debe o que al menos se explican de manera mejor y más parsimoniosa con otros paradigmas. A lo que quiero llegar es que la conclusión de muchos autores e investigadores que yo comparto es que la RFT es a un nivel técnico, más no básico, mm, ¿vale? Yo la comparto, eso. Lo que es cierto, que la RFT tiene mayor investigación que estos otros paradigmas, es totalmente cierto. ¿Vale? Pero el hecho de que no mm. exista la suficiente investigación o que esto tenga más investigación no significa que así sea. Ahí tenemos a la terapia cognitiva, ahí tenemos la teoría cognitiva. No sé si me Mm, explique. mm. Ray, nos quedan 4 minutitos antes de empezar con las preguntas del chat. Por cierto, te están felicitando bastante por, no sé si ven los comentarios, pero le está encantando tu charla. No los logro ver, pero bueno, ahorita me los vas Así diciendo y que pues bueno. te voy. Sí, mira, este es el comentario que están poniendo más o menos todo el mundo. Ya los logro ver. Ahora sí los logro ver. Te voy a hacer una última preguntilla antes de empezar a abrir que ellos nos pregunten lo que quieran. Siguiendo con el tema del lenguaje, ¿qué papel crees que cumple el lenguaje en los trastornos psicóticos? En los trastornos psicóticos, es una interesante Sí. pregunta, pero creo que podríamos empezar a definir qué es un trastorno psicótico. Un Mm, trastorno psicótico es una etiqueta que se le da a un conjunto de comportamientos. ¿Qué claro. comportamientos y qué funcionalidad tienen esos comportamientos o esas clases de respuesta? Ujú, ¿Vale? Una respuesta general a ello podría ser que el lenguaje en un problema psicológico, como los que son catalogados como comportamientos psicóticos, tiene una función adaptativa. ¿Vale? ujú, Desde que nosotros somos pequeños, desde que nosotros somos chicos, hemos aprendido instrucciones que después se pueden convertir en reglas verbales y que esto para nosotros es bastante económico para no pasar precisamente por algunas contingencias que pueden ser desventajosas o desaventuradas para nosotros. ujú, El problema es cuando se crean estas reglas verbales que nos traen sufrimiento claro. precisamente a, a las personas. Y esto es algo bastante interesante y bastante importante, porque Hayes y colaboradores han dicho que el origen del sufrimiento en los seres humanos es el lenguaje. Pero aquí yo tengo una cuestión. Primero, ¿solamente se puede sufrir de manera psicológica? Es decir, que la raíz del sufrimiento es el comportamiento. Si esto es así, animales también con comportamiento, con repertorios verbales no amplios, o niños, por ejemplo, no sufrirían. Pero esto creo que nadie podríamos estar en desacuerdo que también sufren, Ujú, ¿vale? Ahora, otra cuestión. Las reglas verbales que se van construyendo a lo largo de la vida de las personas, estas reglas verbales y el tipo de regla verbal, según sea,
de qué manera está aportando el comportamiento que estemos teniendo. Recientemente estaba leyendo precisamente un artículo de Clavijo acerca de las reglas verbales o de la conducta gobernada por reglas y el sufrimiento. Y ponía precisamente estas analogías. Una rata en una situación experimental, en una caja, por ejemplo, que recibe choques eléctricos indiscriminadamente, la cual la rata no puede discriminar cuando viene un choque, cuando no, tener experimentar esos choques o experimentar todo ese dolor, le causaría un sufrimiento, le causaría un dolor y llevaría a que aprendiera quizás la indefensión aprendida o algunos otros fenómenos. Y no podríamos decir que no esté sufriendo. Pero aquí no hay un problema psicológico, ¿vale? Aquí lo que hay es que está en un contexto precisamente aversivo. Y una de las cosas que se puede hacer por esa rata es sacarla de la jaula. Cuando salga de la jaula, quizás la rata deje de sufrir. Pero eso no es una intervención psicológica. Esa es una intervención humanitaria quizás. Y eso lo puede hacer cualquier persona que no sea psicólogo. Ahora bien, si después de estas experiencias, ¿vale? Digamos que la rata puede hablar o tiene un repertorio verbal amplio, la rata creará reglas que digan no te puedes acercar a ninguna jaula porque las jaulas son malas o son hacen daño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la rata por ello evitara pues todas las jaulas que se encuentra o todo aquello que se parezca a una jaula, pues entonces quizás sí podríamos ya hablar de un problema psicológico que tiene que ver mucho con el lenguaje. Y entonces ahí ya sería algo psicológico, ¿vale? O algo que el psicólogo sí pudiera intervenir. No sé si me explique. Sí, perfectamente. Creo que, Ray, vamos a ir pasando a la sección de preguntas de la gente. Vale, sí, de acuerdo. Bueno, si queréis ir haciendo preguntas, os vamos leyendo, ¿vale? Vamos a ir poniéndolas por aquí y las vamos poniendo. Respecto a esto de que decías de si los animales tuvieran lenguaje, ¿no? Como el ejemplo de la rata, ¿no? De evitar las jaulas mientras esperamos a que nos pongan preguntas. Me acuerdo de un ejemplo que me dijeron una vez, un ejemplo un poco bestia, que era, claro, imagínate que tú coges a un perro y lo metes en un armario durante 3 días, ¿no? Y el perro, después de que pasen esos 3 días, lo primero que va a hacer al sacarlo es salir corriendo y buscar dónde comer o dónde beber agua. En cambio, si tú metes a una persona, a tu pareja o a tu hermano o a tu padre o a quien sea, si lo metes durante 3 días en un armario, cuando salga no va a ir a buscar comida, va a ir a preguntarte, o sea, aunque sienta hambre y sienta sed y se sienta a desfallecer, lo que va a hacer es pedirte explicaciones y decirte, oye, ¿por qué has hecho esto? Creo que es un gran paradigma de cómo funciona el lenguaje en esto del sufrimiento, ¿no? Que al final, en vez de beber, en vez de comer, te quedas ahí, te quedas enredado en otra cosa que consideras más importante, que puede serlo, pero que, bueno. Mira, tenemos aquí preguntas que, bueno, este no tiene forma de pregunta, dice que los animales tengan conducta verbal. Aquí hay otra que no había visto antes. Vale, dice que los animales tengan conducta verbal como mandos o tactos no lo veo viable. Han puesto por aquí. Pues basta con que revisemos la definición de conducta verbal. Es un poco como lo que decíamos al principio, ¿no? Que al final es un problema de cómo cada rama define los mismos fenómenos, ¿no? Mira, tenemos aquí otra pregunta, ¿vale? Te voy a poner por aquí. ¿Qué otras terapias que se encuentran relativamente aceptadas dentro de las terapias basadas en evidencia son empíricamente cuestionables? Vale. Es que eso es de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay muchas terapias, muchos modelos psicológicos que cuentan con evidencia para determinados problemas psicológicos. Basta con irnos a la división 12 de la APA y ver el listado ahí de terapias, ya sea por problema psicológico o de cualquier otra manera.
encontraremos ahí que hay una lista, un cribado de modelos que han resultado con evidencia, ya sea cuestionable, moderada o fuerte, ¿sí? Y que vienen de distintos paradigmas. En su mayoría, o la mayoría de las terapias que están ahí son de corte cognitivo-conductual o conductual. Pero también existen otros tipos de modelos que nada tienen que ver con esto, que las explicaciones son más psicodinámicas, por ejemplo. En el caso de TLP, del trastorno límite de la personalidad, hay una terapia que cuenta con evidencia fuerte, que creo que es la terapia de mentalización o algo así, no recuerdo bien el nombre, que proviene de la psicodinámica. Sin embargo, el hecho de que cuente con un montón de evidencia no significa que la teoría de la cual parte sea sólida, ¿no? O tenga evidencia la misma teoría. De hecho, puede ser bastante cuestionable. La explicación, cuando se da una explicación basada en procesos conductuales, es precisamente que en terapia y la manera en que tú como terapeuta y la manera en que se relaciona o interactúa con el cliente, en esa cuestión, en esa terapia, están ocurriendo procesos conductuales, están ocurriendo los principios y leyes comportamentales, querramos o no, o les pongamos el nombre que le pongamos. Y que quizás eso es lo que se debe precisamente a la efectividad de estos modelos terapéuticos. Esto me está Sin recordando lo embargo, que estás diciendo a la MDR, ¿no? Que ese es otro ejemplo, claro. funcionar, pero hay quien dice que es simplemente exposición, ¿no? Lo que lo explica y no la teoría que hay detrás. Claro, otro ejemplo 100% marcado y contundente es el mismo de la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es la terapia que hasta ahora tiene mayor investigación y tiene una evidencia fuerte para el tratamiento de la depresión. Pero no fue hasta que Neil Jacobson y su equipo de investigación de la Universidad de Washington se dedicó a hacer un estudio de componentes en donde descompuso esta terapia, se dio cuenta que el componente de programación de actividades tiene por sí mismo la misma efectividad que la terapia completa, ¿vale? Entonces es ahí donde se cuestiona qué caso tiene de hacer un tratamiento completo si podemos hacer solamente una parte de ese tratamiento y tiene la misma efectividad, además de que es más sencillo de entrenar, de aprender, de explicar, requiere menos tiempo, tiene menos cosas, ¿vale? Y un montón de ventajas más. La cuestión aquí diferente es que, aunque la terapia cognitiva sí retomaba la programación de actividades, la explicación que daba de la efectividad de la programación de actividades era en función de que el cambio comportamental llevaba a un cambio cognitivo. Y cuando se daba ese cambio cognitivo de la triada cognitiva que propone Beck de la depresión, la visión negativa de sí misma, del mundo y del futuro, cambiaba y por ende había cambios en la depresión. Cuando se retoma la programación de actividades y se bautiza como una intervención por derecho propio llamada activación conductual, se retoman las bases que ya existían antes de por sí de la programación de actividades, desde Carl Fester y Peter Lewinson, ahora con otros componentes que fueron añadidos también por Jacobson y por otros autores más. Esto quiere decir que la programación de actividades existía, tenía efectividad, pero la explicación que estaban dando de ellas era totalmente distinta a la que tenemos hoy por hoy. Ese es un ejemplo totalmente claro de esto que estamos hablando. Un buen ejemplo. Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. Todavía quedan unos minutos. Si no, pues te hago yo otra. Vale, bien. Han puesto aquí otra. Sería coherente pensar que hay más evidencia con la terapia cognitiva y la terapia cognitiva conductual, ya que llevan más tiempo en el mundo, con la diferencia de que estas son buenas a corto y mediano plazo. Los pensamientos vuelven y puede que con más protagonismo. Bueno, eso es un comentario más que una pregunta. ¿Quieres comentar tú algo al respecto? Sí, puede ser. Bueno, no creo que sí tiene que ver eso, pero no creo que sea la única cosa o la única cuestión que hace que se mantenga, ¿no? Todo este estatus. Tiene que ver mucho, pues, que tiene más tiempo, obviamente, en el medio, ¿no? Pero, por ejemplo, la terapia conductual, que digamos de primera generación, lleva aún más tiempo. Sin embargo, no tiene el mismo estatus que tiene la TCC en cuanto a difusión o en cuanto a estudios o en cuanto a inversión, todo lo demás. Pasa que la TCC es un modelo totalmente, hace rato estaba escuchando a Karemi y hablaba de esto también, es un modelo que se adecua al modelo biomédico como explicación de los problemas psicológicos. Por lo tanto, no solo psicólogos hacen investigación o hacen práctica en TCC, hay muchos médicos, psiquiatras
que hacen esto y reciben un mayor financiamiento, reciben mayor apoyo por parte de investigaciones, de instituciones, y sucede que hay un montón de investigación en TCC, muchísima, realmente existe muchísima en cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Y la TCC, como hemos visto, según sus objetivos, que es la disminución de los síntomas, porque es un modelo biomédico, funciona y los cumple sus objetivos. Pero cuando nosotros volteamos o damos un viraje al modelo psicológico y a los objetivos del modelo psicológico, pues es un poco incompatible, ¿no? Y esa es la cuestión. Aquí tenemos otra de Adrián. Dice, muy interesante lo que dice Ray, pero creo que una gran diferencia es que la conducta verbal es desarrollada por el lenguaje humano. Somos capaces de explicar a los demás lo que derivamos, a diferencia que nuestras mascotas. Y te saluda. Un saludo, Ray. Hola, Adrián. Esta es la cuestión. Si partimos de una definición de conducta verbal al RFT, es conductualmente extraño y problemático que un animal tenga conducta verbal. La palabra está ahí, derivar. ¿Qué significa derivar? ¿Vale? Este es un concepto que se ha utilizado en RFT como sinónimo de pensar o como sinónimo de generalizar. Esa palabra, derivar. Y obviamente, si partimos de esta definición de conducta verbal, ¿vale? Desde la RFT, desde el marco relacional, será conductualmente extraño que un animal no humano o niños chiquititos, casi bebés, tengan conducta verbal. Pero cuando nosotros hacemos una revisión de la definición funcional de conducta verbal, ¿vale? No es necesario que sea comunicativa en el aspecto vocal. La conducta verbal es comunicativa de muchas formas, no nada más vocal. Tronar los dedos, hacer una seña, es conducta verbal cuando tiene esa función en el ambiente o en el oyente o en la audiencia. No podríamos decir que un niño pequeñito que tiene necesidades de comer pero que no sabe hablar, hay señas o hay balbuceos que hace para pedir de comer, y eso es un mando. No podríamos decir que eso no es conducta verbal. Vale. Te voy a hacer ahora una pregunta que tengo aquí apuntada que pusieron en una encuesta anterior a la... ¿Vale? Para que os preguntáramos a vosotros. Y me gustó mucho esa pregunta. Que es, ¿cómo ve el mundo un contextualista? A ver, creo que es una pregunta bastante complicada de responder. Sí, es bastante complicada de responder. No sé, sería cuestión de ver qué parte del mundo, o no sé a qué se refiere, ¿no? Pero creo que lo que podría contestar a esa pregunta es pues que un contextualista ve el mundo según la filosofía que asuma. Creo yo que sería bastante incompatible y hasta contraproducente que asumiendo ciertas directrices para explicar el comportamiento y a sabiendas que todo lo que hacemos es comportamiento, lo que hago yo y lo que hacen los demás, no podamos aplicar estas asunciones filosóficas a lo que sucede en el mundo. No creo que un contextualista que asuma estas cuestiones filosóficas en terapia las aplique bien o las asuma bien, y para el resto de los fenómenos en el mundo que tienen que ver con el comportamiento no lo haga. Es como en terapia la persona se comporta de esta manera porque así, pero lo que sucede en otro país, otro fenómeno social o algo que está pasando, eso se debe a porque quieren comportarse de esa manera, porque así son, porque así es su personalidad. Es algo incompatible, ¿vale? Entonces, algo que se retoma mucho del análisis de la conducta y que inclusive viene hasta en el código de ética, en el código deontológico y ética de analista de conducta, es que el analista de conducta, y me atrevo a decir que el contextualista también, se comporta y da explicaciones del mundo a partir de las asunciones que como profesional, como forma de ver la vida, lo hace, se ha entrenado, se ha formado en ello. No sé si me explique y no sé si pueda contestar un poquito de esa pregunta. Sí, yo creo que ha sido una buena respuesta, porque la pregunta era complicada. O sea, era de estas preguntas que son tan fáciles que uno no sabe cómo responderlas. O sea, tan fácil en apariencia, quiero decir. Sí. Como cuando tu hijo te pregunta, papá, ¿qué es el amor? Y te quedas pillado, ¿no? Porque hay mucho que decir. Sí, cuando me hacen esa pregunta, tengo un sobrino pequeño que cuando me haga esa pregunta, ahora no me la ha hecho, pero ya estoy pensando que cuando me la haga,
Le voy a contestar como se suele decir acá en México. Es un invento que ha creado José José para pedir un aplauso. José José es un cantante muy conocido. Mm. Buena respuesta. Muy original. Aquí te han puesto un comentario. Dice El modelo totalmente, y mucho entrenamiento del modelo con uno mismo. supongo que se De la refiere a forma lo de que ver el decías mundo, de... me imagino que claro, dice, ¿no? Uh -huh. claro. Sí, 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 tal cual. Vale. Y a alguien de por aquí yo creo que le ha hecho bastante gracia lo que has dicho de tu respuesta de qué es el amor. Hay otra respuesta que dio Skinner, ¿no? Que ha sido muy criticada, obviamente, por razones teóricas, pero hay una respuesta bastante linda, creo yo, ese es el nombre, no bastante, digamos, acertada teóricamente, pero que da en el último capítulo de su única novela en su faceta de filósofo social, utilizando los principios del comportamiento, Walden 2. Mm. Y decía Skinner, se preguntaba en su personaje principal, ¿qué es el amor? No es más que el intercambio de reforzadores positivos y viceversa. Es linda la contestación, quizás es cuestionable Mm. teóricamente. Sí, pero es contundente, la verdad. Te están agradeciendo, Ray. Te están agradeciendo por tu ponencia. Te lo dejo aquí para que lo veas. Contextualistas al poder, dice. Y bueno, son y 45, así que yo por mi parte ya no tengo nada más que decir, ni tampoco tengo tiempo para decir nada más. Así que sí que te quiero dar las gracias, Ray, por haber participado y habernos dado esta charla sobre que iba a ser bastante abierta, pero al final ha sido una charla sobre RFT, que no sabíamos al principio que iba a ser sobre esto y ha terminado siendo sobre ello. Y la verdad es que yo creo que ha sido muy interesante, porque es una perspectiva distinta, una perspectiva crítica, vamos, que son las que hacen Sí, falta. sí muchas veces ocurre esto, ¿no? Algo que yo soy muy crítico es de que la ciencia, por definición, es falible. Y así como la ciencia avanza, hay retrocesos. Y esto es algo bueno para la ciencia, ¿vale? El hecho de que existan retrocesos es bueno para la ciencia porque nos enseña que el camino por ahí no es. Y en estos aspectos, cuando hablamos de RPT, del debate que hay con otros paradigmas que explican y que también tiene evidencia, quizás uno más que otro, es bastante bueno que exista porque así se construye el conocimiento. Hay otros que hay personas, ¿no? Que quizás lo vean de manera distinta y digan, bueno, si lo ha dicho tal persona o si hay un montón de investigación, no se puede cuestionar, pero eso no es más que recurrir a argumentos falaces, ¿no? De muchos que hay. Claro. Y es necesario cuestionar, es necesario que se revisen los estatus de todo para mantener, digamos, ese potencial que hay, ¿no? En la psicología científica. Creo yo que si no se cuestionara las cosas, el mundo no avanzaría, seguiríamos pensando que la Tierra es plana, seguiríamos pensando que los planetas giran alrededor de la Tierra y no al revés, y seguiríamos pensando un montón de cosas. Efectivamente, Ray. Pues muchas gracias por habernos aportado esta visión de verdad y por haber participado con nosotros. Y nada, bueno, no sé si va a haber alguna de las charlas. Espero que las siguientes charlas que te gusten y no sé si te veremos por comentarios o no. Y si no, pues hasta la próxima. Espero que sea muy pronto. De acuerdo, pues muchas gracias por la invitación, Manuel, y a todo el equipo de terapias contextuales. Y pues gracias y un saludo también a todos los que nos estuvieron viendo. Muy agradecido. Eso, por supuesto, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y os quería decir, Ray, te voy a sacar ya de aquí un momento, ¿vale? De Que acuerdo. necesito la pantalla completa. Que bueno, hemos estado hablando de la RFT, que está mucho en el marco teórico de ACT. Y tenemos un curso de ACT, por si queréis saber de qué va toda esta movida de la que hemos estado hablando. Entonces os voy a enseñar aquí una promoción que estamos haciendo. A ver si me carga la imagen. Vale. Tenemos aquí el curso de ACT, que es de los recientes.
junto con otro de psicoterapia analítica funcional, activación conductual y terapia integral de pareja. Si os matriculáis hoy, mañana o pasado mañana en cualquiera de estos 4 cursos, os regalamos totalmente gratis el libro de análisis funcional de la conducta humana, de la doctora María Jesús Fosán, que está valorado en 29 euros. Y bueno, yo creo que por mi parte ya me doy... A ver, tengo que... Vale. Soy un poco torpe con esto, de compartir pantalla y todo eso. Yo me despido ya. Muchas gracias a los que habéis estado aquí y en las anteriores y en las que seguiréis estando. Y nada, muchas gracias a todos. Aquí alguien ha puesto un enlace. Echadle un ojo. No sé cuál de mis compañeros habrá sido. Así que para ampliar. Hasta luego. Que tengáis buen fin de semana.